La historia se multiplica viva seduciendo el presente, marcando el trecho que nos une. Somos una herencia de Andares. Existe un parque en Bayamo que se erige sobre las ruinas de una iglesia. ¿Sabe usted cuál es ese parque? ¿Cuál es la calle bayamesa que nunca cambió de nombre? Andar fecundo, como lo vemos hoy. El andar de hoy es fecundo porque nos une. Caminar por las mismas calles, usar las mismas plazas que nuestros antepasados conmueve. Disfrutar de los paseos carnavalescos de la calle Martí o la peña deportiva del parquecito de Cenea forma parte del uso público y la función social de nuestros parques y calles. Siempre el bayamés va a necesitar un espacio de encuentro, donde poderse sentar, donde poder descansar, para citas de enamorado o para hacer actividades recreativas y culturales. Un andar fecundo como lo vemos hoy. Es imposible desvincular las plazas y parques de Bayamo de la historia patria. Desde este punto de vista, a la escuela le corresponde un gran papel. A menudo se le programan actividades a los estudiantes fuera del centro y casi siempre lleva incluido la visita a alguna parque o plaza de la ciudad. Entonces depende del maestro, del profesor, de la habilidad que tenga para enseñar la historia que se encierra en estos espacios públicos, de los monumentos que en ellos se erigen. No solo mantener vivo el uso de los parques, sino también el amor por la historia nacional de forma general y de la historia local en particular. Mira, ¿dónde se explicaría mejor cuando se entonó por primera vez el himno de Bayamo? Si no es en la Plaza del Inca, que circunda a la Catedral de Bayamo. Esto entre otros ejemplos, porque si fuéramos a hablar del 26 de julio, ¿dónde es en el Parque Ñico López? Si habláramos del pasatiempo nacional, bueno, el que pase por el parquecito de Cenea posiblemente reciba un pelotazo. Entonces, el uso de los espacios públicos, el uso de los parques y las plazas como para actividades culturales siempre va a estar presente, independientemente del tiempo, independientemente de la modernidad. Por la tierra se ha de pasar venciendo. Esta es otra de las funciones sociales de nuestros espacios públicos aquí en la ciudad de Bayamo. Por eso siempre digo que ellos forman parte de nuestro entorno físico y espiritual. ¿Cuál es la calle bayamesa que nunca cambió de nombre? ¿Qué parque se erige sobre las ruinas de una iglesia? Encuentre la respuesta en este andar fecundo, una historia de la que poco se habla. La calle Parada es una calle que no ha cambiado su nombre nunca y la gente lo identifica como eso. La calle Parada viene desde el siglo XVIII, es decir, desde el siglo XVIII es la calle de Parada y la gente a lo mejor lo que no conoce por qué es Parada. Una historia de la que poco se habla. La calle Parada es Francisco de Parada, es decir, un hacendado o un vecino que llega a la ciudad. Como vecino tenía cierto poder y que él dona parte de su fortuna para construir lo que es el convento de Santo Domingo y fundamentalmente la iglesia de la Asunción, es decir, todo el dinero que él es para la fundación del convento, pero para la construcción de la iglesia de la Asunción. La iglesia de la Asunción estaba construida precisamente en este convento de Santo Domingo, que en la quema se destruye y quedó en ruina la iglesia como tal y no se vuelve a reconstruir. Se reconstruye después el convento en los años 50. Entonces, esa calle, la calle Parada, llegó el siglo final del XIX, llegó la quema, llegó a principios del siglo XX y sin embargo perduró su nombre como tal. La forma de un conocido parque bayamés responde a la estructura de una iglesia. Conozca cuál es este parque en este andar fecundo, una mirada al presente desde el pasado. La iglesia de la calle del Santo Cristo del Buen Viaje se quema, queda en ruina.
desaparece. Al desaparecer quedaron en ruina aquellos muros y en los años 50, los años 40 y pico, 50, se construye allí, o se pidió construir en ese solar una vivienda de moderna, del protorracionalismo, que ese proyecto el gobierno no lo aprueba, porque el gobierno dijo, no, aquí tiene que seguir esa plaza y tiene que mantenerse esa ruina. ¿Y qué se hizo? Simplemente lo que se hizo fue, se mutilaron los muros hasta una altura, se construyó un parque por la influencia de la arquitectura norteamericana. Pero ahí, cuando usted va a ese lugar, lo que usted va viendo, los bancos, está viendo, es los bancos sobre las ruinas de la iglesia. Responde a la forma de la iglesia. Ahí usted ve dónde estaba la torre, dónde estaba la entrada principal, dónde estaban las entradas laterales, y ve al fondo a un general que luchó en la guerra de la independencia, Fernández de Castro. Las calles de ayer, las plazas de hoy. Historia y orgullo de varios testimonios de vida. Cuando la voluntad crece en el sentido más noble, somos capaces de convertir un basurero en un entorno útil y, por tanto, bello. Para tratar de borrar imágenes que no son dignas de memorias históricas colectivas, el andar fecundo de hombres que edifican y alientan con sus manos, un parque del amor, un espacio dedicado al sentimiento supremo. La belleza está en lo útil, y esa es la verdadera belleza de estas plazas y calles: permitir el sueño, la entrega, la sonrisa de paz, las palabras que muestran el valor y sentido de estas obras humanas. ¿Cuál es el parque de Bayamo que se inaugura un 14 de febrero? Obvio, el Parque del Amor. Nació como Parque del Amor un 14 de febrero allá por la década de los 90. Y resulta que como proyecto de rescate de los espacios públicos surgió este nuevo proyecto, gracias a los dirigentes, pero también a artistas de la plástica que decidieron embellecer este lindo entorno, gracias a Ángel Luis Maceo. Un andar fecundo como lo vemos hoy. El doctor Máximo Gómez, importante intelectual de nuestra provincia, asegura que la calle Manuel Rojas cambió de nombre gracias a la petición de otro ilustre personaje de la historia bayamesa. ¿Quién fue? Resulta que Manuel Rojas explotó indios y esclavos. A Carbonell Alar le disgustó que una calle llevara el nombre de un tirano, rendirle honor a quien manchó de sangre nuestra historia. Así, protestó ante el gobierno revolucionario y pidió que se cambiara el nombre de la calle por la de un cacique. Así se nombró Cacique Guamá. Cuando se está contento de su pasado, se habla de él. El Archivo Histórico Provincial José Manuel Carbonell Alar ha preparado, con vista al 500 aniversario de nuestra ciudad, una exposición que va a tener una aceptación muy significativa en los pobladores de Bayamo. Una exposición que incluye 20 fotografías del Bayamo antiguo y del Bayamo actual, tomando como referencia sus calles. Aunque en una parte de ella, o una dimensión un poco más pequeña, toma en consideración esta exposición no solamente sus calles, sino también sus edificios, los edificios más representativos que sirvieron de morada a los bayameses, como por ejemplo el Ayuntamiento de Bayamo, las viviendas que aún persisten en ellas, la arquitectura colonial, y también el Liceo Elpidio Estrada, nuestros parques, nuestras plazas. Es una exposición que por primera vez va a salir a la luz en nuestra ciudad, una dimensión de 24 por 32 pulgadas, que se expondrá en el Museo Provincial el 4 de noviembre a las 8:30 de la noche. Algunas plazas también son conocidas por dos nombres. ¿Cuáles son? Síguenos la respuesta en este andar fecundo. Hay un momento del triunfo de la Revolución. El triunfo de la Revolución había muchas actividades de organismos, de competencia, de la emulación, de condecoraciones. Entonces buscaron un lugar donde podemos poner, un lugar donde podemos condecorar y poner un mural donde estén todos los organismos, los primeros lugares, segundo, tercero, y entonces seleccionaron ese lugar que está ahí. Le pusieron Parque de la Emulación, pero los viejos que conocían esta historia le dicen no, en el Parquecito Fernández de Castro. Te puedo decir otra cosa interesante, y es relacionado con la plaza de la Revolución, que todo el mundo le dice Parque Céspedes, pero oficialmente
oficialmente, como aparece registrada, el nombre de esta plaza es Plaza de la Revolución, que se remonta a finales, sí, el nombre que obtuvo a finales del siglo XIX. ¿Cuál es el parque de Bayamo que se construye sobre un hoyo de basura? Obvio, el Parque de la Hollada. En este parque pues nos cuenta la tradición oral que existía un hueco muy grande donde todos los vecinos vertían sus basuras, basureros, y bueno, para cambiar su función social y darle un buen uso público, pues se erigió el parque que se llamara así, Parque de la Hollada. Aquí se disfruta pues del canto de los pájaros, también vienen y hacen juegos de roles, juegos de entretenimiento y un sano esparcimiento. ¿Y qué decir de los nuevos parques y de los nuevos repartos con su vida cultural? Como este, el Parque Ciro Redondo, un espacio público digno de rescatar. ¿Y qué clase de testimonio el de la vida cultural de este lugar? Aquí tenemos la escuela, el círculo infantil. Este es un vivo testimonio del sano esparcimiento de las nuevas generaciones. Este, ya usted lo conoce, es el Parque del Reparto Jabaquito o del Reparto Latinoamericano, un espacio público también digno de rescatar. Bueno, sobre eso nos hablan sus pobladores. Bueno, el parque para mí significa todo porque uno viene a despejarse, aquí se celebran carnavales, que vienen de todo el municipio, de provincia. El parque es un centro de la vida de cada barrio. Las plazas, parques y calles forman parte de nuestro entorno físico y espiritual. Son útiles para el alma. Tratemos de alargar su vida con cuidado y amor. Escucha con el corazón este andar fecundo. Gracias a las investigaciones de especialistas e historiadores del Archivo Histórico Provincial de la Casa de la Nacionalidad Cubana, así como los autores del libro Entre el Batey y las plazas, los parques, se hizo posible este andar fecundo como lo vemos hoy. Entre plazas y parques, la historia del bayamés, que como usted y como yo, aman y sueñan el andar por sus calles y plazas. Viven la historia para protegerla.